Y ya estamos con Alberto Barofio, él es abogado especializado en temas laborales. Estaremos hablando de esta propuesta del PIT-CNT que dio a conocer en el acto del 1 de mayo, en donde, bueno, su principal deseo es la rebaja de la jornada laboral y a partir de allí tuvimos un montón de repercusiones a nivel de gobierno, la palabra también del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que señalaba que había que tener en cuenta estos tres factores, ¿no? Horario, productividad y salario. Pero ¿qué tan factible es esto? ¿Qué tantas posibilidades reales tenemos de aplicarlo en Uruguay? Para eso, bueno, tenemos el siguiente invitado que vamos a bajar a tierra y, bueno, realmente entender si es factible o no aplicarlo en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes para todos. Bueno, hablemos un poco de esta propuesta del PIT-CNT, ya teniendo en cuenta que es muy difícil aplicarlo, sobre todo cuando hablamos de una generalidad, ¿verdad? Sí. A ver, la propuesta que hace Marcelo Abdala no es nueva, sino que en realidad viene siendo propuesta en los distintos consejos de salarios, en las distintas rondas que hubo, especialmente en el sector metalúrgico, que es de donde él proviene, desde hace ya más de 10 años. En Uruguay la dificultad principal que tiene esto es plantearlo a nivel nacional o sectorial. Las experiencias que hay en Uruguay que han sido más fructíferas han sido negociadas a nivel de empresa específicamente, porque es realmente ahí donde se ha podido evaluar cantidad de horario con productividad. En esto tenemos un balance que es cantidad de horas de trabajo, como dijo Lacalle Pou, salario y productividad van de la mano con la carga horaria. Entonces, si uno quiere mantener ese equilibrio, es que tiene que poder medirse la productividad de los empleados en los distintos sectores, incluso en una misma empresa, como para poder tener una reducción horaria, pero alcanzando esos mismos objetivos y, en definitiva, que ese equilibrio se mantenga, ¿no? Puede ser que pensando un poco cuando hablamos de cantidad de horas, productividad y sobre todo la medición de la productividad, me parece que allí hay está la primera dificultad. Primero que nada, medirla, si es posible medir la productividad, y después está la discusión entre trabajadores, empresarios y, bueno, el Ministerio de Trabajo de qué es la productividad, de cómo es más productivo un trabajador. Imagino que no debe ser tan sencillo la medición. Usted como profesional y especialista de esto, ¿cómo es esa situación en los hechos? Mira, he tenido la oportunidad de negociar en rondas de consejo de salario y de participar en negociaciones a nivel de empresa mismo. Sí. Y precisamente es por eso que planteaba la ventaja que tiene negociarlo a nivel de empresa. En Uruguay tenemos una desventaja, que es que tenemos una legislación vieja y que es muy rígida, lo cual quita mucho margen a posibles soluciones que se piensen. Pero una vez que están pensadas, es más fácil realizarlas a nivel de empresa que en consejo de salarios. ¿Y por qué? Porque en consejo de salario tenemos, para medir la productividad, no es la misma realidad que puede tener una empresa grande y multinacional con muchos empleados, una pyme uruguaya con pocos empleados. Y en el Consejo de Salarios, en el sector de actividad, negocian todos juntos sus representantes. Claro. Entonces, lo ideal es poder ver en cada empresa esa situación, cómo conseguir esos objetivos. No es lo mismo la tecnología que tiene una empresa que otra, no es lo mismo cómo van a medirlo, las diferentes áreas que se puede tener. Entonces, por eso es que si uno va a las distintas empresas, en Uruguay hay ejemplos muy buenos de esto mismo, en donde en metalúrgicos, ya hace más de 5 años, por ejemplo, conozco empresas en el sector metalúrgico, se pasó de 48 horas a 44, pero se hizo un control específico para esa empresa, donde se fijaron metas negociadas entre sindicato y empresa, se fijaron las metas, se fueron cumpliendo, y esa disminución de carga horaria no tuvo ninguna pérdida salarial, pero porque siempre se fueron cumpliendo los objetivos que se habían puesto ambas partes. Ventaja para los empleados porque trabajan menos carga horaria, pero al mismo tiempo se mantuvo el nivel de productividad y la empresa incluso ganó con menos cantidad de horas en funcionamiento, ¿no? Claro. Ahora, cuando vos hablás de la legislación que, bueno, que es vieja y que no es flexible, ¿te referís al tema de las horas extras? Mira, me refiero, por ejemplo, a la ley de las horas extras. Uruguay no tiene una norma que permita, por ejemplo, hoy compensar cantidad de horas que hoy yo trabaje de más con unas horas que trabaje de menos el mismo día, el día siguiente, ya sea en la misma semana u otra. Y eso no importa quién lo necesita. Si mañana tenemos una persona que tiene un acto de un hijo en el colegio y precisa irse hoy una hora más temprano, no puede compensar esa hora de menos en el día de hoy con una hora más el día de mañana. Claro. Esas situaciones complican un poco el diseño de las alternativas. Sí es posible compensar trabajo que se hagan días de descanso. Ejemplo, si una persona trabaja de lunes a sábado, el trabajo que hace el día domingo sí puede ser compensado con otros días libres. Pero la ley de horas extras es muy rígida y no permite esas variantes. Eso impide que muchas veces dentro de la legislación ya está previsto lo que es la redistribución de la jornada, pero eso impide alternativas que puedan ser, por ejemplo, otras que se han implementado en otros países, como por ejemplo trabajar más cantidad de horas de lunes a jueves y librar más cantidad de horas
de viernes y sábado, por Ahí ejemplo. hablabas del modelo belga, que bueno, que lo has mencionado en varias Sí, entrevistas. el modelo belga tiene dos grandes ventajas, que lo que permitió fue con el objetivo de generar contratación, y el objetivo fue cumplido. Tiene dos grandes ventajas que permiten concentrar en 4 días de la semana la totalidad de las horas que trabajaba la persona. Estamos hablando de 40 horas semanales y no 44 o 48, que hay muchas personas que lo hacen acá en Uruguay todavía. Bueno, claro, o sea, ya sería como un doble desafío. Primero bajar a las 40 y después buscar la compensación. Y después la otra gran ventaja que tiene la legislación belga es que permite compensar las horas que se trabajan en una semana con la siguiente. Y entonces eso permite, en la sociedad actual, si una persona, por ejemplo, está divorciada y tiene hijos, permite esa legislación que una semana se trabaje más, ejemplo 50 horas, y que si la semana siguiente va a tener el hijo a su cargo, trabaje menos cantidad de horas y compense en el total 80. Esa posibilidad, si bien en Uruguay estaría prevista en un decreto, es tan formalista la situación, la normativa nuestra, que no es practicada, porque requiere muchos requisitos que lo hacen en la práctica imposible de ejecutar. Alberto, pensando en la lógica consejo de salario, allí la información es más difícil de acceder por parte de los trabajadores hacia las empresas, es decir, que las empresas den esa información y a nivel empresarial, en negociación empresarial, es más fácil de poder acceder a la productividad de los diferentes trabajadores, pensando en la dificultad de definir y de poder medir la productividad. Yo creo que es más difícil, pero no es solamente un tema de la dificultad para tener esa información, sino que es la dificultad para poder aplicar esa información a las diferentes empresas. Y en Uruguay tenemos la desventaja hoy por cómo estamos nosotros en los hechos negociando. Es un país centralizado, con sindicatos que negocian a nivel del sector de actividad, y que si bien está previsto la posibilidad de un descuelgue, en la práctica no ocurre eso. Podría pasar que la empresa que tiene un descuelgue habilitado pueda negociar productividad, pueda negociar reducción de horas de carga semanal. Y sin embargo, en los hechos, el Consejo de Salario no habilita descuelgues por ese tipo de situaciones. Entonces, una empresa que esté dispuesto a eso va a tener su negociación a nivel de empresa y además los aumentos de Consejo de Salarios. Claro. Y creo que eso es lo que dificulta en los hechos también la posibilidad de generar mesas de negociación que sean pensadas específicamente para esas realidades, ¿no? Pero la norma habilita, la norma no la del Consejo de Salarios, la norma que rige toda esta situación, ¿permite los descuelgues? Es decir, ¿permite que se negocien las 6 horas pese a que la normativa... La normativa lo permite, pero tiene que haber acuerdo en el Consejo de Salario para habilitar a la empresa a que se descuelgue de lo negociado. Claro. Y en la práctica no ocurre, en la práctica eso ha pasado especialmente con empresas que están muy complicadas en su economía, en su realidad, y que les permiten el descuelgue para no aplicar un aumento específico. Y aún así es muy raro que ocurra. En la construcción lograron también una rebaja. En la construcción hubo una rebaja a nivel de sector de actividad, pero fue una rebaja que tuvo pérdida de salario. Se pasaron de 48 horas a 44 con disminución de sueldo y las 4 horas que quedaban del día sábado fueron redistribuidas de lunes a jueves 1 hora más por día. Ahora, lo comentábamos también un poco al principio del programa, hay algunos sectores en donde es muy difícil tener esto de la rebaja horaria, por ejemplo, los locales del shopping, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay algunas empresas o algunos sectores de actividad, pero no es el sector en sí, porque una tienda está en un shopping, tiene que cumplir un horario específico de apertura al público. Una empresa que no esté en el shopping tal vez pueda tener otro margen para poder abre, lograr cierra, eso. busca Exacto. la manera para... Exactamente. Entonces, esa empresa, si está fuera del shopping, por ejemplo, podrá tener métodos alternativos en donde si se cumplió la meta, pueda cerrar eventualmente, si llegó a determinado margen de ventas, a determinado límite de facturación, podrá hacerlo o no. En cambio, en otros lugares específicamente ya no es posible por temas contractuales que tiene esa empresa. Y al mismo tiempo, por otro lado, tampoco hay que pensar, en mi opinión, la productividad a nivel de empresa macro, sino que también hay que ver específicamente dentro de una empresa los distintos objetivos y cómo medir esos objetivos. No es lo mismo una empresa, la industria, que es fácil medir la cantidad de piezas. Una cosa es el operario que trabaja en el corazón del negocio y otra cosa es la persona que trabaja en el call center, tal vez, de esa misma empresa, que también hay que fijarse a nivel dentro de la empresa qué objetivos tiene que tener ese grupo de personas. Claro. Hablabas recién de la normativa belga. ¿Qué es lo que pasa en Chile, por ejemplo, o en la región, donde hay algunos países, Colombia, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa en esos países? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Y qué tiene la normativa de bueno o de malo? Esos países lo que han logrado son un primer acuerdo, que es pasar de las que serían nuestras 48 horas o nuestras 44 a jornadas de 40 horas. Porque nosotros estamos pensando muchas veces, hay mucha población en Uruguay que trabaja 40 horas, y en esos países más avanzados no están pensando, ni se ha hecho una prueba todavía, de disminuir las 40 horas. Lo que se ha puesto
es pasado de 45, por ejemplo, en Chile a 40, y en Colombia se fue haciendo en forma paulatina, pero siempre estamos pensando en mínimo 40 horas. Digo porque tal vez es auspicioso pensar que se va a trabajar menos de 40. Lo que sí se puede hacer a nivel contractual, una persona podría perfectamente tener un contrato que sea por 6 horas. Varios sectores lo tienen, el sector salud, los personal no médico trabaja 7 horas, pero igual es paradójico porque nosotros pensamos muchas veces que llevar a jornadas reducidas es la solución para tener la vida equilibrada, que es lo que todos queremos. Creo que la pandemia fue un momento que permitió mucho a las personas trabajar en esto o pensar en esto, pero la contracara la estamos viendo en Europa, donde a nivel europeo surgió una norma que prohíbe a las empresas que establezcan limitaciones a sus empleados para que tengan un segundo empleo. Claro, el multiempleo, lo que decía hasta televidente, Sí, con el tema había de varios televidentes claro, haciendo el referencia tema a de eso. las enfermeras, ¿no? Que lograron 6 horas, pero la mayoría tienen que tener doble turno porque no les da. Exactamente, en Europa lo que pasó es eso, hay empresas que tienen empleados y que percibieron que esas mismas personas tienen en la noche un segundo empleo, home office generalmente. Entonces lo que estaban haciendo esas empresas era prohibirle a sus empleados que tengan un segundo trabajo. O sea, aquel que toma con 40 horas semanales en su contrato, prohibirle que trabaje en otra empresa. Exactamente. Y lo que se hizo en Europa es otorgar libertad al empleado para que tenga uno o varios trabajos si él lo quiere. Claro, y es lo que termina pasando, que en definitiva la persona termina trabajando 12 horas diarias en vez de trabajar 6. Y que es bastante complicado el tema. Ahora, ¿qué tan lejos estamos, sobre todo pensando en la resistencia que hubo ante este planteo de todo el sector privado, ¿no? Las cámaras empresariales que salieron también a la prensa con la negativa rotunda de poder aplicar esto en este momento en Uruguay? ¿Qué tan lejos estamos de entender cómo es la dinámica laboral? Porque el mundo del trabajo cambió, o sea, de verdad que la legislación que tenemos ya no acompasa la realidad laboral que tenemos actualmente y algunas empresas en otras partes del mundo van entendiendo de que el hacer sentir bien al empleado o que esté feliz este empleado me va a ayudar a generar mayor productividad y que yo pueda aumentar mis ingresos. ¿Qué tan lejos estamos en Uruguay de ese entendimiento que en definitiva es la base de todo esto, ¿no? Yo creo que la negativa rotunda del sector empresarial fue directamente a la propuesta que se hizo, que es reducir la cantidad de horas semanales sin pérdida de salario a nivel general. Esa propuesta realizada por el PIT-CNT implica mayores costos para la empresa y creo que el sector empresarial lo que está tratando de hacer ver es las dificultades que tiene Uruguay en muchos sectores para ser competitivos. Uruguay tiene a nivel, por ejemplo, tecnológico una muy buena estructura, tenemos gente muy capacitada. Nuestro riesgo principal no está porque tengamos las personas preparadas, sino porque comparado con otros países no somos competitivos. Uruguay ha perdido inversiones porque se fueron a Colombia u otros países que tienen mano de obra más barata. A nivel industrial, hoy hablábamos de los metalúrgicos, el empleado uruguayo es casi 3 veces más caro que un empleado en Brasil. Eso es lo que preocupa en Uruguay, que visto el planteo realizado directamente es muy caro para muchas empresas. Algunas lo pueden resistir y tener poco margen, otras directamente no pueden soportarlo. Sí, también tenemos muchos aportes, ¿no? A nivel de la caja previsional. Total. ¿No? Digo, tanto por el empresario como por el empleado. Claro, sí. Sin duda. Sí. Mi pregunta va dirigido a esta asociación entre la rebaja laboral y la licencia, por ejemplo, que es uno de los factores también. Tengo entendido que no afecta si no se reduce un día de trabajo, ¿no? Es decir, que si se trabaja 6 u 8 horas, se cuenta lo mismo, digamos. La cantidad de días que genera la persona no debería variar en función... Salvo que trabaja un día menos, producto de esa reducción. Claro, pero en realidad lo que pasa es que la normativa uruguaya está pensada, la norma nuestra dice que la persona que trabaja 52 semanas en el año tiene derecho a 20 días el año siguiente. Bien. Entonces, por cómo está estructurada la norma, es verdad que si una persona falta durante el curso de los días de las jornadas en el año, va a generar menos días de vacaciones, pero este retoque en jornadas semanales debería ir acompasado de este tipo de situaciones, como por ejemplo las vacaciones. Perfecto. Que también va de la mano la rigidez que tenemos, por ejemplo, en vacaciones. Una persona hoy por hoy, aunque quiera, no se puede tomar 3 días de vacaciones, aunque diga me viene bárbaro para tomarme semana de turismo. Sí. Claro. Se tiene que tomar por lo menos 10, y entonces eso lleva a que o no se cumpla la norma o la persona no se puede ir de vacaciones. Sí, la verdad que es un tema bien complejo. Lo tuvimos a Marcelo Abdala como invitado acá en el programa y lo que nos decía que le parecía al menos positivo es que se pusiera el tema sobre la mesa y comenzara al menos esta discusión que probablemente lleve un tiempo, ¿no? Porque encontrar acuerdos va a ser difícil, ¿no? Sí, yo creo que hay 2 tipos de dificultades. Las normativas, que Uruguay se merece esa revisión de la ley de horas extras, las jornadas de descanso semanal, descanso intermedio,
vacaciones mismo, todo lo que es con el tiempo de trabajo. Uruguay tiene normas viejas que por lo menos merecen ser revisadas. Y después una segunda parte que es poder entrar eventualmente a una mesa de negociación sin sesgos que todas las partes tienen por los intereses que representan en este tipo de negociaciones. Y ser creativos, porque si nosotros pensamos en reducir jornadas semanales y no estamos dispuestos a por lo menos escuchar una propuesta que venga con flexibilidad o que venga con ideas diferentes, va a ser difícil. Muchas veces uno cuando escucha este tipo de planteos, lo primero que recibe del otro lado es no queremos tener menos cantidad de empleados por turno, por ejemplo, cuando eventualmente si se quiere trabajar menos horas, una alternativa tenga que ir precisamente por buscar equipos que no sean tan rígidos para que los costos se busquen reducir por otro lado, ¿no? Claro. Alberto, muchísimas gracias por estos minutos en el Living. Fue un gusto recibirte. Muchas gracias a ustedes.